Bienvenidos al podcast de Robin Square, sobre todo bienvenida Nitia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, aquí Nada, estamos. nada, A nada. final de mes. Bueno, es verdad, buen punto, buen punto. Yo ahora eso lo tengo un poco más olvidado, pero lo del Nada. final de mes sí que para la comunidad siempre pasa. Intentamos nunca poner los eventos la última semana, precisamente porque sabemos que la gente no puede venir. Ah, pero ya hacía tiempo que estábamos hablando y no quería hacerte esperar más. No pasa Así nada, que también sí. me apetecía muchísimo poder aportar un granito de arena aquí en el canal, así que encantada de estar aquí. Genial, me alegro. Y si te llama un cliente que es fin de mes, el Sí, cliente es no te siempre la preocupes. prioridad, luego lo corto en el... Pero bueno, Eso. para quien no conozca a Nitia, Nitia es la CRO de Factorial, lleva liderando equipos desde casi el comienzo de tu carrera, ¿no? Y comentaba el otro día con ella que empezaste tu carrera en inmobiliario, ¿no? Luego te moviste a tech, Correcto. pero siempre con un enfoque muy de ventas. Cuéntanos, ¿cómo fue ese Venga. comienzo de carrera que ha llevado ahora a ser la Chief Revenue Officer de Factorial? Vale, cuento de manera súper humilde, como he hecho siempre en otras grabaciones, que también me habréis escuchado en el podcast de ITNIC con Bernat. Pero sí, o sea, empecé en el mundo inmobiliario y además en una posición como más de administración, ¿no? Es una posición más donde ayudaba, era como la mano derecha del director de la oficina, ¿no? Que era el encargado de firmar los contratos, hipotecas y demás. Y recuerdo que me quedaba siempre sola en la oficina, los comerciales salían a prospectar y claro, yo tenía que introducir en el CRM en aquel momento, que bueno, o sea, muchos de vosotros no habréis usado un sistema MS2 actualizando disqueteras, donde tenía que actualizar el CRM que teníamos en aquel momento pues publicar las viviendas, ¿no? Que iban entrando en cartera. Y me acuerdo que entraban, claro, al final era abierto al público, entraban prospects, ¿no? Que eran gente que quería comprarse una vivienda y yo sin haber estado visitando los pisos le entendía, ¿no? Le hacía como un breve discovery y entendía realmente qué buscaban y generalmente cuando el comercial acompañaba a este prospect a la visita pues acababa vendiendo. Pues eso vieron en mí, ¿no? Un potencial en ventas, ¿no? Y me acuerdo el director que me vino y me dijo, dice, oye, Nitia, ¿tú no quieres probar vender? Y yo me puse a la defensiva, como diciendo, no estoy haciendo bien mi trabajo, súper autoexigente conmigo misma, ¿sabes? Y dije, bueno, vamos a hacer un deal. Yo voy a probar. Digo, pero si no me gusta, digo, vuelvo a mi posición. Me dice, sí, sí, tú no te preocupes, que tú haces muy bien tu trabajo. Me dijo, yo, vale, vale, ¿sabes? Y nada, Nunca pues volviste. probé y probé, ¿eh? Sí, sí, o Nunca sea, volviste. nunca volví, o sea, flipé, o sea, realmente entró un primer cliente, me acuerdo, era una chica que venía de fuera, le enseñé un piso, es que me acuerdo, o sea, no voy a entrar en detalles, y llegué a la oficina con mi primera paga y señal, ¿sabes? Es decir, primera venta, primera paga y señal. Y así pues fui creciendo en esta red inmobiliaria, que era muy grande en aquel momento, hasta llegar la crisis del 2008, donde estalló la burbuja inmobiliaria. Acabé liderando 3 oficinas, ¿no? Acabé pues, siendo la directora de la oficina, de la directora de la oficina me dieron 2 oficinas más, luego me mudé a Barcelona, llevando la oficina que casualmente está justo al lado de las nuevas oficinas de Factorial. Ya, Esa era la el oficina mundo es que un yo pañuelo. gestionaba, que ahora es una tienda de ropa, ¿sabes? Pero sí, el mundo es un pañuelo. Y bueno, y ahí fui creciendo y empecé con, bueno, pues liderando equipos de ventas, ayudándoles a prospectar también, llevando todo lo que era la contratación, pues resolución de hipotecas, me iba a los bancos, hablaba con los bancos y demás, ¿no? Estalló la burbuja inmobiliaria y entonces decidí reinventarme. En aquel momento creo que me ofrecieron una posición para trabajar en una empresa de TT de trabajo temporal, liderando una oficina, la de la zona franca, pero era como un momento en el que veía como, bueno, llevo 8 años liderando equipos y demás, quizá debería de ser, que al final, mira, casualmente es un sector muy parecido, ¿no? A Sí. recursos humanos, ¿no? Talent acquisition. Pero acabé decantándome por intentar reinventarme, ¿no? Y meterme en el mundo tecnológico. No tenía ni idea de tecnología en aquel momento yo, ¿sabes? Más allá de actualizar Un una CRM. disquetera, ¿no? Un CRM. Y me acuerdo que fui a una entrevista, intenté empaparme, eso sí, ¿no? O sea, yo siempre intento decirles a la gente, a los candidatos, ¿no? O a gente que me pide recomendación para una entrevista, pues que intenten empaparse muchísimo de qué es lo que hace esa compañía, ¿no? Tener curiosidad, ¿no? Por lo que, de alguna manera, también capten, ¿no? Esa intención de interés, ¿no? Si realmente te interesa, si no, no vayas, ¿no?
Y mira, al final pues me ficharon a una compañía tecnológica, vendíamos software para prevención de riesgos laborales en compañías enterprise y ahí pues empecé en el mundo tecnológico y estuve 9 años y acabé liderando equipos también, acabé liderando todo lo que era el canal de distribución hasta que, bueno, pues bueno, hubo una época que también lo he explicado, que fui madre, pues a veces, pues bueno, compaginar tu vida Sí, laboral con hay que ser priorizar. madre. Se puede, ¿eh? O sea, yo no me Sí, sí, cogí sí. más allá de los días que me tocaban, que ahora, por suerte, pues no, la ley pues da la opción a que pues esos niños puedan tener más tiempo con sus padres. En aquel momento no, y yo fui súper trabajadora. Pero bueno, no hubo encaje con el liderazgo de aquel entonces y decidí hacer un cambio y pues conocí a Roger Dobaño, CEO y founder de Kipu, y hubo mucho encaje y ahí pues empezó bueno, pues, bueno, mi aventura en el ecosistema ITNIC, ¿no? Sí. En el grupo de esas startups que había en aquel momento y hasta hoy, ¿no? Aquí en Factorial. Sí, sí, sí. No, es una historia tremenda porque bueno, yo creo que de hecho ahí podríamos desgranar el tema del encaje cultural y podrían ser un podcast de 8 horas simplemente eso. Porque muchas veces lo hablo y una de las cosas que me acuerdo me comentó uno de mis primeros jefes, con lo cual estoy todavía agradecido, es que me dijo que cuando evaluabas una compañía, si querías quedarte o si querías cambiarte o lo que fuese, había como 5 cosas cruciales, evidentemente de tu rol, pero de la compañía eran 2, que era la parte de la cultura, que tenías que tener un fit cultural real, Ujú, y la segunda era la parte del producto. O sea, si el ujú. producto, o sea, pues sobre todo los que estamos en ventas, nunca queremos vender un producto en el que no confiamos. Pero aparte de la cultura, si no hay encaje, es que no, vamos, Totalmente, totalmente de acuerdo. pero ahora, bueno, has llevado equipos de todos los tamaños, ahora el tamaño ha ido creciendo con Bueno, el tiempo, el tamaño muchísimo. del equipo ahora ya, podríamos llamarlo equipo, podríamos llamarlo otra empresa completamente entera por su parte, entonces Mm. cuéntanos, ¿cómo es gestionar ahora un equipo? ¿No? Porque ya no es hablar de cómo gestiono a mi equipo de account executives, ahora es cómo gestiono a los equipos de los equipos de los equipos. Ya. Yo entiendo que tu día a día, aparte de los clientes, es una amalgama de un montonazo de cosas, entonces cuéntanos un poco esa estructuración desde el punto de Mm, vista tuyo, ¿no? De decir, oye, mm, ¿cómo hago para mantenerlo funcionando, ¿no? Que cada mm. engranaje siga su cauce. O sea, nosotros obviamente la estructura ha cambiado muchísimo desde entonces, ¿no? Y justo hoy tenía una conversación con una persona del equipo, ¿no? Donde nos damos cuenta, ¿no? Al crecer de forma tan rápida, ¿no? Cómo pasas de impactar muchísimo, ¿no? En un early stage, ¿no? Donde tú estás impactando, trabajando con el equipo, creando una cultura, ¿no? Y cómo esas culturas van iterando, ¿no? Y se van creando microculturas, ¿no? A raíz de esa primera, mucho más fuerte al inicio, ¿no? Y te estás dando cuenta que vas creciendo y tú vas iterando y vas creciendo también con esas microculturas, ¿no? Qué es lo que veo? ¿No? Que es muy importante, y nosotros lo hacemos, crear rituales, ¿no? Es decir, rituales de alineación. Es decir, nosotros obviamente para poder realmente impactar a la línea más de abajo, ¿no? Que al final es la línea más directa que está hablando con nuestros clientes día a día, ¿no? Como pueden ser un account executive, un SDR, un account manager, ¿no? Para poder llegar ahí, que el mensaje llegue, tiene que haber una alineación muy fuerte en la parte superior, ¿no? Entonces nosotros tenemos rituales, obviamente, donde hacemos WBRs, ¿no? Es decir, quarterly reviews, donde básicamente intentamos alinear todas las líneas del go-to-market y tener una comunicación muy clara. Porque si no se pierde, el mensaje y cuesta muchísimo. Es decir, yo creo que es la parte más dura, en el momento que tienes un equipo tan grande, porque hay muchísimas capas, ¿no? Intermedias, que tienes a tu capa directa, luego esta capa directa tiene otra capa directa, y esta capa directa tiene otra capa directa. Entonces, en medida de lo posible, intentamos automatizar al máximo procesos para que esa organización no sea tan vertical, sino un poco más horizontal, porque si no, o sea, por defecto tiendes a la verticalización, ¿no? de la organización. Cuanto más vertical es la organización, más cuesta llegar abajo de todo. ¿Me explico? Entonces, o sea, yo creo que, contestando a tu pregunta, el proceso ha sido orgánico, ¿no? Porque al final vas creciendo con el equipo, ¿no? Y te vas adaptando a ese cambio. Si lo miras desde fuera, realmente te das cuenta que lo que más cuesta es llegar a ¿no? Que la comunicación baje en cascada, ¿no? Y para que esto pase hay que haber una alineación muy importante ¿no? Del liderazgo de go-to-market para asegurarnos que toda esta información va bajando e intentar que la organización sea lo más horizontal posible, en medida de lo posible.
Entiendo que esa parte es muy complicada. Me surge una pregunta aquí, que es, nosotros una de las cosas que, bueno, una de las cosas que he vivido yo personalmente, que oigo mucho, ¿no? Es que, digamos que hay dos maneras en las que ocurre, ¿no? Que es, esa verticalización te lleva además a una situación donde hay muchas veces que si la presión pasa de arriba abajo, no digamos que, oye, pues vamos a hacer X crecimiento y en tu cabeza, pues el año que viene vamos a hacer tanto. Pero la manera en la que llega hacia abajo puede ocurrir una de dos, que es que se va aumentando la presión de cara a que va llegando abajo o desaparece completamente, ¿no? Al final hay Totalmente, digamos, hay un teléfono roto de alguna forma y muchas veces totalmente. que a Leí le llega una presión excesiva o al contrario, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo habéis hecho esa horizontalización Ujú. de la comunicación para que no ocurra? ¿O Mm. cuáles son algunas igual de las claves de esa alineación para vosotros? Horizontalización en dos aspectos, ¿eh? Más allá de la comunicación, sobre todo en cuántas capas de middle management tú tienes, ¿no? Vale. Desde la capa más importante del go-to-market, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a nivel de liderazgo, ¿eh? Porque los más importantes siempre son los que Los están al líderes. pie del cañón, ¿eh? Desde mi punto de vista, o sea, y aquí creo que no hay discusión ninguna. Creo que es marcar rituales, como el kickoff, por ejemplo, de ventas, es súper importante para asegurarte que la información baja. Hacer bootcamps también con todo lo que son team leaders y managers para asegurarte que también esa información empapa correctamente para que luego te puedas asegurar que se comunique correctamente. Y luego, por otro lado, lo que te comentaba de la organización, ¿no? Es decir, sí que hubo un momento en el que cuando creces muy rápido, ¿no? Haces crecer a gente también de forma muy rápida y esa gente tienen potencial, pero al igual no tienen el potencial para poder gestionar hasta 8 o 10 personas. Tienen el potencial para gestionar un equipo más pequeño, ¿no? Entonces, claro, lo que no puedes hacer es tampoco ser un kamikaze y darle 8 personas de reporting directo ¿no? a esa persona en la que confías que va a ser un nuevo team leader o manager y demás. Con lo cual sí que ha habido un momento en el que tienes mucho más middle management, ¿no? Y hay otra fase segunda donde tú aplanas la organización, ¿no? Y ya tienen esa gente más reporting, con lo cual tienes menos middle management, ¿no? Conforme vas creciendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí aplanar la organización es importante, porque si no se descontrola un poco. ¿Cuánto tienes aparte? No, tiene sentido, tiene sentido. Y me gusta mucho esa idea, la verdad. Sé que tienes un equipo de cientos de personas, ¿no? De 600 personas, 500 O personas, sea, un yo ahora equipo mismo gestiono casi 900 personas. O sea, el que equipo ha de... crecido desde la última vez que hablamos y todo, ¿eh? Sí. Madre mía. Sí, somos 1.500 en Factorial, Go to Market son o sea, 900 y pico. O sea, directas que me reportan a mí de forma indirecta, ¿no? Entre el equipo de Strategic Accounts, el equipo de CX, el equipo de ventas, estaríamos hablando de esto, unas casi 900 personas. Mm, Es que es un equipo muy grande, muy, muy mm. grande. Y entiendo que es, claro, internacional, porque aparte Internacional, sí. de todo lo de España está también todo. ¿Cómo está? Ahí tengo la curiosidad, ¿no? Porque yo solo he vivido yo personalmente, ¿no? Una empresa americana entrando al mercado español, entonces uno al final tiene Ujú, esa división territorial en mente, pero al ujú, final Factorial es un unicornio que nace en Barcelona y que de ahí ha ido creciendo hacia afuera. ujú. ¿Cómo está estructurado en términos de territorios? ¿Es EMEA? ¿España es uno separado porque fue el inicial? ¿O Ujú. ya por curiosidad, esto ya sé que es curiosidad Nosotros personal? ahora mismo trabajamos haciendo foco en lo que son core markets, ¿vale? Y ¿Vale? core markets básicamente son Iberia, que son España, Portugal, Ujú, Alemania, Francia e Italia. Estos son ujú. nuestros core markets a día de hoy. Y luego tenemos lo que llamamos emerging markets, que son mercados emergentes que realmente tienen muchísimo potencial, ¿no? Donde tenemos un equipo en Brasil, ya desde los inicios, otro equipo en US, ahí en US en México. US decidimos dejarlo aparcado porque había ahí un tema de producto, ¿no? Donde realmente teníamos que enfocarnos mucho, ¿no? Al final hay una complejidad importante a nivel legal, compliance, a nivel de recursos humanos también. Y luego tenemos cómo gestionamos todos estos equipos, ¿no? Estamos entrando también en Polonia y en otros mercados, lo hacemos a través del canal. Tenemos una fuerza muy grande, que es el canal, donde está pues, el Chief Partnership Officer, que es compañero Marcel, mío, ¿no? Marcel, que ya lo conocéis, que ha creado toda una estructura dentro de Factorial
de canal, ¿no? Que esto nos está trayendo muchísimas oportunidades, muchísimo potencial, no solamente a través de partners, sino también a través de partners que generan pipeline, ¿no? Que es todo lo que Claro. llamamos business development. Entonces, todo lo que son mercados emergentes o donde vemos oportunidad, lo hacemos a través del canal, que creemos que es una forma de poder de alguna manera interactuar por primera vez con un mercado de forma quizá más segura, ¿no? Porque Sí. tenemos ya a un partner que nos respalda y demás, ¿no? Ahí hay un... Bueno, además también yo creo que te ayuda a regular un poco el riesgo de entrar con mucha inversión de golpe, porque Ujú. contratar comerciales puede salir muy bien, puede salir muy mal, puede salir Exacto. normal, pero cuando sale muy mal y sobre todo un Ujú. mercado nuevo, el potencial de que salga peor es más Ujú. alto, porque si lo desconoces, es muy interesante. Leía, había un reporte el año pasado, no me acuerdo qué empresa, pero había un reporte de una empresa de software que decía que se estaba viendo mucho movimiento hacia el crecimiento a través de partners. Ujú. Y Raúl, que está también en la comunidad, que es nuestro experto en partners, de hecho me etiquetó el otro día y me dice, habla con Marcel. Para el próximo evento habla con Marcel. Yo, vale, vale, vale. Hablo con Marcel. pero, Marcel pero es bueno. un crack. O sea, es una estructura bastante interesante y entiendo que en todos estos, evidentemente más allá del de partners, hay una parte de SDRs y account executives que comentabas antes, pero Ujú. también hablabas de account managers y por Ujú. curiosidad, ¿vuestra división entre account executive y account manager sería una división de farmer versus hunter o cómo lo tenéis más o Eso menos era la... hace 3 años, pero desde hace 3 años le hemos dado, uy, perdón, le hemos dado totalmente, es que ha sonado como una, una alarma. Luego Totalmente, o corto. sea, esto pasó hace 3 años, pero a día de hoy podemos decir que nuestro equipo de ventas y nuestro equipo de account management son todo hunters a día de hoy. Vale. O sea, el crecimiento a nivel de new revenue que trae a día de hoy nuestro equipo de account managers es brutal. O sea, realmente ahora o sea, tenemos una customer base muy potente, es decir, nosotros tenemos miles y centenares, ¿no? Centenares de miles de usuarios en Factorial. Realmente tenemos muchísimo producto que hemos ido haciendo y Sí. desarrollando a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, estos clientes existentes están consumiendo nuestros productos, lo hacen a través del account management, que al final les están acompañando, abriéndoles las funcionalidades para que las testen y demás. Y yo recuerdo, de hecho lo comentaba esta mañana también con un compañero, hubo un momento en el que incluso el equipo de CX, ¿no? Como le llamamos nosotros, estaban como reticentes, ¿no? Al principio, cuando empezaron a reportar a mí hace 3 años, como diciendo, nosotros no somos vendedores, nosotros somos account managers, ¿no? O sea, ¿qué va a venir a hacer ella ahora aquí, ¿no? O sea, ¿qué nos va a inculcar, ¿no? Es como... Y había gente que era... Y a día de hoy te puedo decir que, bueno, o sea, Los la magos gente del es upsell, brutal. ¿no? O sea, Sí, los sí, magos del sí. upsell y el cross-sell. Exacto. Esto es la reticencia. Revenue Square nació por esta reticencia que tiene la gente a ventas y luego se da cuenta de que no solo ni es malo, es que encima es Ujú, bastante divertido ujú, ayudar a clientes y ver, no, mira, esta necesidad que tienes, te puedo echar también una ujú, mano con ella. ujú. Eso me parece brutal. Al final son Ese vendedores natos, pero ellos no lo ¿No lo entendían sabes? como Sí. tal, ¿sabes? Es como, no, a mí me van a poner la etiqueta de vendedor, ¿no? Yo soy account manager, ya. Es que al final estás indirectamente vendiendo, ¿no? Porque estás ayudando a solucionar problemas a estas empresas, ¿no? ¿Y Sí. cómo lo haces? Pues ofreciéndoles un servicio y ese servicio se traduce en un producto, ¿no? Que al final van a consumir. Y es increíble el trabajo que están haciendo, la verdad. Sí. Yo creo que mi solution engineer era mejor vendedor que yo. Nunca lo querrá admitir, pero yo podía ir a las demos y dejarle hacer todo. Pues yo no sé ni para qué estoy aquí. Podrían ahorrarse mi salario completamente porque vende casi solo él. O sea, No, sí, sí, si o los sea, account executives son lo que decías, ¿no? La base de todo, un buen preventa te reemplaza a todos. exacto, exacto. A ver, hay que tener en cuenta, ¿no? Que al final es verdad que la persona de ventas al inicio se centra muchísimo más en la parte de entender el problema, ¿no? Y cómo Sí, resuelve el problema. Al final no vende una funcionalidad como tal, porque no puedes vender una funcionalidad, tienes correcto. que vender la solución al problema, ¿no? Y si puedes solucionar ese problema, ¿no? Luego dile cómo, ¿no? Sí, Y el correcto. account manager es verdad que parte de una base de ya te estoy solucionando un problema, pero estoy detectando otros problemas, ¿sabes? Correcto. ¿Cómo te ayuda, no? Sí. Ujú. Eso para nosotros era crucial. Hay una cosa que me encanta de Factorial, que lo hablo siempre, creo que es una de las primeras empresas en España en meter un rol de RevOps y de SalesOps y Ujú. tener muy en cuenta la ¿Sí? parte de procesos.
Bueno, de las grandes seguro. Bueno, es que vosotros lleváis con SalesOps un tiempo, porque yo conocí a Sergio en su momento cuando llevaba la Sí. parte de SalesOps y era hace años. Y es Mm, cuando se empezaba a escuchar un poco SalesOps y RevOps en España. Yo creo que para mm, mí en ese sentido habéis sido ejemplo de una de las primeras empresas en tomarse el rol muy en serio mm, de una persona de operaciones de ventas. mm. Y yo entiendo que eso cae debajo tuyo, evidentemente, y que ha sido una de las razones de la que el crecimiento no ha hecho que Factorial se vuelva loco, sino que haya mantenido ese cauce, ¿no? Sí, yo Eh, creo que iniciamos toda esta parte, sobre todo, pues bueno, pues conforme vas creciendo, empezamos por la parte del CRM, ¿no? Al final implementamos HubSpot al inicio y lo cuando sé, vas porque intenté creciendo, venderos Salesforce, pero no quisisteis. ya, no, veníamos de Salesforce nosotros, ¿eh? No, Ya, que ya no. lo sé, lo sé. Si me acuerdo de aquellas Yo creo que lo conversaciones hemos con hablado los... en algún otro momento, sí. Y claro, conforme vas creciendo y vas añadiendo cada vez más usuarios, ¿no? El monstruo, que como le llamo yo, se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Y llega un momento que te das cuenta, porque estás mirando otras cosas, estás priorizando obviamente el growth, ¿no? No si hay algo que se está rompiendo por el camino mientras tú estás creciendo, ¿no? Y el momento en que te das cuenta de que, venga, va, tenemos que ser un poco más eficientes y demás, y te empiezas a meter en la eficiencia, eh, sin perder de vista el growth, obviamente, ¿no? De golpe porrazo y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces empiezas a incorporar también roles, ¿no? Que inicialmente empezaron con toda la parte del CRM, ¿no? Que fue Victoria, ¿no? Y Victoria pues fue creando poco a poco pues ese rol más de operaciones, empezando por la parte de Sales Ops. En el momento en que yo tomé la parte de CX, pues empezamos a incorporar toda la parte de procesos de CX Ops también para ver cómo podíamos empezar también a automatizar para escalar más rápido, ¿no? Y bueno, creamos todo lo que era el equipo de RepOps, que a día de hoy el equipo de RepOps está desgranado, es decir, está dividido en las business units dentro del go-to-market, han crecido tanto que hemos repartido esos equipos debajo de cada uno de los líderes de go-to-market, ¿no? Es decir, tenemos Sales Ops reportando al los core VP. countries, los emerging, etcétera, o en qué No, es división? decir, Sales Ops reporta al VP de ventas, CX Ops reporta directamente al VP de Vale. CX, Ah, qué Marketing bueno. Ops reporta al VP de Marketing, ¿no? Qué La bueno. parte de partners Y reporta a todos otra ellos gente. también entiendo que cada uno de los ops tienen también, o sea, entre ellos son de por sí el equipo de ops, ¿no? Y entiendo que entre ellos Son comentan todos y... operaciones, reportan cada uno debajo y ellos pues hacen su alignment, ¿no? Para Qué bueno. obviamente interactuar conjuntamente, pero sí decidimos dividirlo para ir más rápido y tener un equipo más centrado en el CRM porque necesitábamos ajustar realmente pues todo lo que no habíamos puesto el ojo en aquel momento de crecimiento y es en lo que estamos, ¿no? También arreglando un poco toda la parte del CRM. Es que bueno. Así que sí que creo, es que para cuando yo hablé con Victoria, Mm. yo creo que en España era la primera persona con la que hablaba que estaba haciendo un rol de sales ops, de verdad. Mm. Y mira que como es diar hablaba con mucha gente. Pero, Mm. sé que ahora, evidentemente, como CRO, pues no es una de las cosas que cambie mucho, pero sí que veo cada vez, mientras el equipo de Factorial va creciendo, que vuestro canal de generación de demanda también entiendo que ha ido cambiando, ¿no? Y hablabas un poco de la división entre los core countries y demás, y en la parte de emerging hablabas de partners. En vuestros mercados core, ¿cómo has visto cambio un poco de la generación de demanda, ¿no? Junto con el crecimiento ha ido creciendo el inbound, seguís dependiendo mucho más del outbound que del inbound. ¿Cómo es un poco a Nosotros grandes empezamos rasgos? haciendo inbound, ¿no? Porque al final íbamos muy enfocados al small business en aquel momento y creamos muchísimo tráfico orgánico, incluso antes de empezar a crear los equipos de ventas que tenemos a día de hoy o lo que fueron en su momento en 2020-2021. Entonces, en aquel momento sí que hubo muchísima dependencia del inbound, básicamente, había muchísima demanda en ese sentido, ¿no? Nos llegaban muchísimas solicitudes de contacto, ¿no? Pues para vender Factorial, pero conforme fuimos creciendo fue cuando al final empezamos a ver, ¿no? Que para poder ir a un ICP en aquel momento un poquito mayor, ¿no? Ir un poquito upmarket, existía la necesidad de hacer outbound. Entonces fue cuando empezamos a montar los primeros equipos de outbound, que esto sería, yo creo que empezamos con España, que era el mercado más maduro, sería pues finales del 2021 aproximadamente o así, o mediados del 2021. 2022 ya teníamos equipos de outbound en todos los mercados e incluso también en Latinoamérica, todo lo que era LATAM y Brasil.
Y en 2023, que fue un año de muchísimo crecimiento, también a nivel de personas dentro del equipo, ¿no? O sea, contratamos a muchísima gente. En aquel momento hicimos un cambio bastante estratégico, que esto nos ayudó muchísimo a potenciar el outbound, donde le dimos todo lo que era el negocio de outbound a una única persona que gestionaba tanto los accounts executives como los equipos de SDRs solamente de outbound. Con esto lo que nos dimos cuenta es que accounts executives que solo podían trabajar oportunidades que venían de outbound no tenían otra oportunidad con la que trabajar, con lo cual sí o sí, ¿no? Aumentaba la conversión, ¿no? En ese sentido, porque Claro, cuando la teníamos priorizaban. equipos mix, exacto, la gente priorizaba el inbound, ¿no? Y al igual el inbound tenía un ARPU más pequeño en aquel momento, ¿no? Y tenía obviamente un conversion rate muchísimo mayor, un win rate mayor, y se centraban en eso, que no estaba mal, porque al final se cerraba, pero no le estaban sacando el provecho realmente a las oportunidades de outbound, ¿no? Y ahí empezamos a crecer muchísimo. Y a día de hoy te diría que del plan, o sea, de lo que hemos generado 2025, te diría que el 60% es inbound y el 40% es outbound. Y tenemos sobre el papel, obviamente este año, o sea, estamos un 50-50, más o menos. O sea, Qué estamos bueno. generando, tenemos un equipo de outbound muy grande, pero sí que es verdad que empezamos haciendo inbound. No, pero que sobre todo que el inbound se mantenga también es algo muy positivo porque yo he vivido caídas del inbound en otras empresas y son muy duras para los SDRs y los SDRs son los que tienen que aprender. Entonces, cuando tú eres un junior y estás empezando y te dedicas al inbound, que quieras que no te ayuda mucho a coger esa velocidad en ventas, si de repente el inbound desaparece, el palo es monumental. Pues una cosa es que baje un poco y tengas que hacer outbound, otra cosa es que de repente baje un 80% y no llegues a cuota 6 meses Ya. seguidos, te mueres. Entonces, Ya. Nosotros los tenemos divididos, ¿eh? Es decir, tenemos SDRs que solamente hacen outbound y luego tenemos los SDRs que hacen puro inbound. Pero sí que es verdad que dentro del inbound hay un lead que es muchísimo más caliente, ¿no? Que es el que te viene pidiéndote ya directamente una la reunión. demo. Y luego tenemos al que se está descargando un freebie o ha visto una landing o ha venido a un evento que hay que trabajarlo más, ¿no? Sí, Es lo que llamamos postbound, ¿no? Y entonces ahí es donde obviamente pues les formamos también, a veces postbound colaboran me gusta. entre el equipo, sí, le llamamos postbound, colaboran entre el equipo de outbound y el equipo de inbound, sobre todo para, ¿no? Bueno, pues compartir best practices, ¿no? Pero sí, de momento lo tenemos dividido y obviamente intentamos o sea, ponerles objetivos que se adapten a los volúmenes que consideramos que nos van a llegar, ¿no? Para que la gente no se desmotive y llegue. Claro. Cuéntame un poquito, es que ahora que has dicho eso, esta pregunta no la tenía apuntada, pero me gusta porque me está saliendo nueva. ¿Cómo sería para una persona que entra a Factorial como junior, con mucho potencial, ¿no? ¿Cómo sería, no el típico plan de carrera, pero cuál sería, ¿no? El movimiento que suele hacer una persona, ¿no? ¿Va desde inbound a luego outbound, luego tal? ¿O cómo suele estar estructurado Mm. para que la gente pueda...? Porque ya con Sí. el crecimiento que tenéis, al final entiendo que va de la mano con un plan de carrera Mm. también. Sí, totalmente. O sea, aquí básicamente creo que hay una oportunidad muy grande para formarte, ¿no? Y hay espacio al crecimiento, ¿no? A la vista está, ¿no? Es decir, personas incluso como yo, personas como nuestra directora de Iberia, Malen, ¿no? Personas que están liderando a día de hoy muchísimos mercados, un Mar García, que también lo conocéis, que lidera toda la parte de SDRs y demás, son gente que han crecido dentro de la compañía, ¿no? Hemos crecido dentro de la compañía y nos han dado ese espacio para poder crecer, ¿no? Lo que sí que es verdad que lo que tienen todos estos perfiles en común, ¿no? Que han vivido esos inicios, y es que han tenido que trabajar muchísimo, ¿no? Para llegar donde están a día de hoy y han tenido siempre ese compromiso, ¿no? De no tener prisa, ¿no? Sino que piensas en el paso que viene siguiente sin necesidad de tener esa prisa de, no, es que yo ya mañana quiero ser un account executive, ¿sabes? O sea, ¿cuál sería el mensaje que yo lanzaría a la gente que está empezando hoy como SDR, que es la base para poder hacer una carrera en ventas, ¿no? Y acabar siendo un Chief Revenue Officer o un VP de ventas o un Head of Sales o lo que sea, ¿no? O sea, tienes que haber pasado por todo el proceso desde mi punto de vista porque te da muchísima visión, ¿no? Lo que os diría es que no tengan prisa, que se formen bien. La gente joven hoy tiene mucha prisa, tiene muchísimas ganas de mañana mismo ser un account, ¿vale? Está bien, pero la prisa no te puede atropellar, ¿me explico? Es decir, Sí.
O sea, Es que tienen demasiada prisa. intenta profundizar muy bien los learnings de cada una de las acciones que tú hagas. Hazte especialista en algo, ¿vale? Porque luego tendrás muchísimo espacio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la carrera natural aquí? Pues nosotros ofrecemos un plan de carreras donde tú puedes entrar como un SDR outbound, puedes crecer, obviamente vas creciendo, ¿no? Te vas especializando porque entras como un junior y puedes llegar a ser un SDR outbound de strategic accounts, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mucho más especializado, con grandes cuentas. Puedes crecer a una posición de team leader, acabar gestionando un equipo, o puedes crecer a una posición de account executive que te lleva luego a ser, a poder crecer a una posición también de management de closers, que esto te puede llevar a ser un head o se puede llegar a ser un director. Es decir, espacio hay muchísimo. O sea, al final depende de uno mismo también, ¿no? De qué es lo que quiere hacer cada uno de ellos, en qué se quieren. Pero mi consejo siempre, yo ahora de mucho que no puedo dar consejos dentro, pero de vez en cuando siempre hay algún SDR que se acerca a mí y a mí eso me encanta. Porque vamos, si tengo tiempo de tomarme un café me lo tomo con ellos, me encanta poder invertir ese tiempo y les digo, no tengáis prisa, ¿sabes? O sea, ser curiosos sí y ser ambiciosos, pero no tengáis prisa, ¿sabes? Sí. Creo que hay que vivir el proceso, ¿no? Es decir, o sea, no puedes llegar a ser un SDR hoy y mañana ya en 4 días ser un account executive. ¿Me explico? O sea, Mm. poder puede Sí. pasar, pero creo que la importancia de como de masticar correctamente y bien, ¿no? Sí, Todos los cre- aprendizajes creo que es súper importante. cre- Lo digo así, soy súper franca, ¿eh? Al igual habrá No, gente no, que... pero creo. Pero, o sea, porque realmente me doy cuenta de esto, que la gente de hoy tiene, o sea, tiene mucha prisa, ¿sabes? Y creo que es súper importante tomarse muchísimo el tiempo de poder aprender de cada, ¿no? de cada situación. Yo misma, y si tengo que dar consejo cuando vienen amigos míos y me los dicen, gente de ventas, yo he aconsejado así, diría nombres, pero si me están escuchando, los que me conocen sabrán que es verdad. Pero yo soy una persona que a mí no se me han caído los anillos por cambiar de compañía y volver al rol más bajo de IC. Creo que es necesario. Al final tú necesitas entender realmente cómo funciona y cómo opera esa empresa, ¿no? Y entender bien, observar, ser observador, porque luego, observando, te ayudará a crecer más rápido, ¿no? O sea, creo que es importante esto, ¿no? Hay gente que ha salido de Factorial o que ha salido de otras compañías, ¿no? Con la necesidad o las ganas de querer seguir como Head of o no sé qué, ¿sabes? O Chief Revenue Officer o Chief Sales Officer, ¿sabes? Porque les han ofrecido, ¿no? Y es como, cuidado, ¿sabes? Porque el batacazo puede ser importante, ¿sabes? No, o sea, Sí, yo es mi estoy muy de opinión. acuerdo. Y yo creo que la palabra clave que has dicho tú es la parte de observador. Mm. Luego es curioso, ¿no? Porque esa misma gente que tiene mucha prisa, luego suele decir que los managers que no han sido comerciales son los peores managers porque no han vivido el día a día. Pero Exacto. efectivamente también tienes que vivir el día a día de esa empresa y conocer Mm. bien el producto, vayas donde vayas. Y a mí hay una cosa, fíjate, que resonaba mucho conmigo porque cuando yo pasé de SDR a BDR y de BDR a Account Executive, en todos los momentos en los que pasas de un rol a otro, me acuerdo que los últimos meses ya estaba con, digo, "Joder, ya este rol suficiente, ¿no? Suficiente este rol, quiero el siguiente". Te entra un poco la prisa en los últimos meses. Y luego llegas a BDR y dices, podría haber sacado mucho más jugo de SDR. Y Mm. solo, esto es como cuando eres pequeño y quieres ser mayor, ¿no? Y luego eres mayor y dices, joder, macho, ojalá haber disfrutado más de tener 8 años. Curiosamente, creo que lo mismo pasa con el querer subir de roles excesivamente rápido. Mm. Y creo que los mejores que he visto yo no han tenido, de lejos, dos, tres mejores comerciales ahora mismo de mi edad, de mi cohorte, por así decirlo, en Salesforce, son los que no tuvieron prisa. Querían, Mm. tenían ganas, tenían la motivación, pero no tenían prisas. Mm. Y cuando tienes incluso cuellos de botella, esa fuerza de voluntad de seguir peleándolo y tal, aun sabiendo que te debería tocar y tal, Mm. luego gente que tiene una fuerza mental para con el día a día y tal. O sea, Mm. yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Si la gente No, te critica por eso, y diles sobre que... todo, o sea, porque al final piensas, ¿qué se imagina la gente, no? Porque está bien, ¿eh? O sea, de crecer de un rol de IC, ¿no? Y querer aprender todas las etapas del ciclo de ventas, porque, o sea, la industria del SaaS, ¿no? Dependiendo del ticket medio que maneja y demás, o sea, tiende mucho a la especialización, ¿no? Del perfil para poder escalar rápido, ¿no? Como nosotros, pero nosotros Factorial empezamos siendo todos accounts executives full cycle, lo que era
un completo, ¿no? Nosotros nos prospectábamos, nosotros hacíamos las llamadas del SDR de inbound, al mismo tiempo nos íbamos a LinkedIn y hacíamos outbound, ¿sabes? Es decir, teníamos que hacerlo todo, ¿no? Y todo el proceso de closing y más allá, ¿no? Realmente. Y a día de hoy, pues la mayoría de compañías, ¿no? de la industria, pues acaban especializando. Y entonces, claro, es importante poderte formar en ambas áreas, ¿no? Si empiezas como SDR, ¿no? Es el tener un poco toda la visión completa, ¿no? Yo prefiero que si eres una persona que quiere crecer a un rol de head, de director o de chief revenue officer, pues que al final pues tenga toda la visión de la venta, ¿no? No solamente de la parte inicial, ¿no? De la apertura. Lo digo porque hay muchísima gente que tiene pues esa necesidad de querer llevar personas, ¿no? Quiero ser manager, porque quiero poner en mi perfil, ¿no? Que me han ascendido a manager, a team leader, ¿sabes? Aunque sea son necesarios, ojo, es Sí, importante. cuidado. Y- Yo creo, entiendo que lo dices que es desde la parte de quiero serlo, pero no tiene igual ninguna pero, base. o sea, pero lo que no se imaginan, y te lo digo yo, o sea, lo que no se imaginan es que gestionar personas es muy complicado, ¿sabes? O sea, gestionar personas es muy duro. Porque llega un momento que tú pasas de estar al pie del cañón, donde estás con la excitación de acabo de cerrar un deal, que a mí esa sensación me encanta, ¿no? Es Porque la mejor. De ventas es la intento mejor. pegarme y sentarme al lado de los accounts executives para, no, ¿qué vamos a cerrar? No, vamos a cerrarlo, venga, va, toca el gong, ¿no? Y es como, a mí esto me encanta, a mí esto me hace vibrar, ¿no? Y pienso, ostras, cuando estás tan lejos ¿no? Si estás muy lejos de esta operación y al final te conviertes en un rol de gestor de personas, al final impactas de otra manera, pero lo que quiero decir con este mensaje es que la gente que es un individual contributor y mañana quiere ser un team leader de SDRs o quiere ser un team leader de accounts executives sin haber pasado por todo el proceso, que no piensen que es un trabajo fácil, ¿sabes? Porque realmente es muy complicado gestionar a personas, ¿no? Y al final tienes que hacer que esas personas vendan, ¿no? Tienes que de alguna manera clonarte, tienes que crear minitus, porque, ¿no? De alguna manera ellos tienen que poder empaparse, ¿no? De lo que tú has aprendido, de todo lo que tú has hecho bien en ese momento, ¿no? Y poder hacer que Coger el relevo, traigan sí. resultados, correcto, ¿sabes? Tienes que hacer que ellos traigan resultados, ¿no? Y no es fácil. Sí. Hay también Perdona, una que me cosa. enrollo un poco yo. No, al contrario, creo que esto es súper valioso. De hecho, te iba a decir, una de las cosas que me dice mucha gente es que también hay un montón de top performers que piensan que van a ser muy buenos managers, pero puede que no lo sean, ¿no? Porque son muy buenos ICs y pueden ser los mejores comerciales. De hecho, creo que los mejores comerciales son los que se dan cuenta de que quieren ser muy buenos comerciales siempre y que no quieren irse a people management, pero luego están los que son muy buenos, pero quieren moverse a management porque sí, ¿no? Por lo que decías de, joder, me han puesto manager, así lo puedo poner. Y ahí, claro, luego intentan hacer un poco de imprint, ¿no? Por así decirlo, de replicarse a sí mismos, pero no con el te hago coaching y te ayudo a mejorar, sino si no eres exactamente igual que como era yo y como lo hacía yo, te pillan casi manía y entonces el equipo pierde una estructura. Yo creo que es muy valioso lo que dices y es muy importante, súper importante. Y ojo, y vuelvo a repetir, o sea, necesitamos de esos team leaders y de esos managers, porque si no la organización no crece, ¿eh? Y yo estoy muy orgullosa del equipo que tengo y cómo trabajan y demás, pero sí que es importante, ¿no? Que la parte más difícil cuando tienes un top performer que quiere ser manager, tú no puedes no darle la oportunidad, porque no le puedes quitar esa ilusión, ¿sabes? O sea, tienes que tener, o sea, como manager, si tienes este individual contributor que quiere crecer, ¿no? Tienes que poder ser capaz de explicarle lo bueno y lo malo de este rol, ¿no? Y qué es lo que se puede encontrar, ¿no? Y sobre todo siempre dejarle la puerta abierta. Yo voy a estar aquí, te voy a ayudar, pero tú estás haciendo muy bien tu trabajo, ¿vale? Pasar al siguiente nivel, que no es un nivel ni mejor ni peor que lo que estás haciendo ahora, porque tú puedes aportar muchísimo valor siendo individual contributor, ¿vale? Eso no te hace mejor ser manager. Eso es lo importante, ¿no? Que entiendan, o sea, que tengas la puerta abierta siempre a dar un paso atrás. No te avergüences nunca de dar un paso atrás, ¿vale? Voy a estar aquí para apoyarte, porque si no, esta gente se sienten como que fracasan y luego es una putada, porque has perdido a un muy buen vendedor, ¿sabes? Y no has sido capaz de hacerle entender, ¿no? Que tú has querido darle una oportunidad, ¿no? Y porque has confiado en él y porque tienes que darle esa oportunidad, no le puedes quitar ese sueño en un momento dado, pero que no quieres perderle, porque es súper valioso para la compañía, ¿sabes? Y hacerle entender que aporta Sí. lo mismo o más que cualquier
o sea, todos tenemos que estar aportando un granito de arena, ¿no? en la organización. Entonces, eso es la parte más complicada, perder Sí, a talento por dos cosas, o por no darle la oportunidad, ¿no? O por no hacerle entender que puede dar un paso atrás en un momento dado, ¿no? sí, 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 sí. Es Obviando los que complicado ahí. funcionan perfectamente, ¿eh? Claro, no, no, que no son pocos, quiero decir, que efectivamente, Exacto. claro, sí, esto como todo, ¿no? Al final es una cosa que depende del caso a caso. Y Mm, hay muchos casos donde, como decías, va como la seda y otros mm, que hay que hacer eso. Yo conozco muchos compañeros que viniendo de roles que en el papel, ¿no? Son mucho más importantes por el rol y por tal, al cambiarte de empresa, lo que decías tú, tienen que hacer un cambio diagonal, ¿no? Un poco hacia abajo, mm, y si lo haces con humildad y tal, luego progresas además mucho más rápidamente mm, porque tu experiencia previa junto con el conocer desde el barro, ¿no? Por así decirlo, el mm, resto, pues es más importante, pero mm, bueno. Una de las preguntas que tenía, antes comentabas, ¿no? Que al final habíais empezado con empresas, ¿no? Ese inbound y con empresas mucho más pequeñas, ¿no? Con las ISMBs como clientes. mm, Y me ha quedado la duda de cómo se ha ido adaptando un poco el ICP de Factorial junto con su crecimiento, porque al final mm. también cuando haces inbound y buscas una pequeña empresa, pues al final tu comprador es un tipo de persona y ahora mismo ya estáis, claro, ha cambiado completamente y vuestro comprador no es una persona, igual es la coordinación de 5 equipos diferentes. ¿Cómo ha ido cambiando esa ICP y cómo, o cómo habéis hecho, ¿no? Para que no se pierda el mensaje con tanto Mm. crecimiento también? O sea, yo creo que más allá de cómo ha ido, o sea, el ICP, o sea, nosotros nunca hemos cambiado el ICP, teníamos muy claro que queríamos ayudar a las pequeñas y medianas empresas a resolver sus puntos de dolor, ¿no? En lo que es la gestión ¿no? El business management, ¿no? De la organización. Eso lo hemos tenido clarísimo desde el primer momento, ¿no? No ha cambiado. Sí que es verdad que, pues, a lo que me refería más es que el volumen grande para ir a un segmento muy concreto, ¿no? Es más fácil captarlo pues haciendo al igual puerta fría en un momento dado. Obviamente nosotros hemos ido iterando, hemos ido cambiando el mensaje conforme también nuestro producto ha ido ofreciendo más para este tipo de compañías, ¿no? Y orgánicamente nos han entrado a empresas muchísimo más grandes desde el primer momento, ¿no? Y también a través de inbound. Lo que sí que te diría que es donde hemos tenido que hacer un cambio importante es en el proceso de venta, ¿no? Es decir, equipos de ventas que estaban mucho más acostumbrados a lo que llamábamos el one shot, ¿no? Que eran bueno, ciclos de venta muy cortos, ¿no? De 20, 25 días, ¿no? Obviamente el ciclo de venta se ha ido alargando, el producto cada vez es mucho mayor, con lo cual o sea, necesitas más tiempo para hacer un discovery en profundidad, entender muy bien dónde está el problema de la compañía, con todos los productos que ofrece Factorial, ¿no? Y en su conjunto, el all-in-one, cómo nosotros podemos ayudar a esa compañía, ¿no? Al igual en el inicio le vendes una parte y luego por eso está el equipo de CX, ¿no? De Xavi, que hace toda la parte del cross-sell, upsell, ¿no? Creo que ahí es donde hemos tenido que adaptar más el proceso, ¿no? Te diría, en la parte de ventas, donde hemos tenido que formar pues, al equipo de ventas en una venta mucho más consultiva, ¿no? De enfocar antes que hacía el account, ¿no? El account executive, y lo digo aquí por si hay alguno que todavía no lo hace, el account executive incluso le llamábamos así en el deal stage, ¿no? Que con el equipo de Repops cambiamos incluso la nomenclatura de deal stage, ¿no? Donde llamábamos demo, ¿no? El primer contacto del account executive con el cliente era demo a nivel de deal stage. Nosotros ya no le llamamos demo, ¿no? Le llamamos meeting book, ¿no? Que es lo que hace el SDR, y luego le llamamos discovery, y luego ya es product alignment, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hemos tenido que ir iterando, ir cambiando ese mindset de soy un account executive, me conecto, ya se ha hecho un muy buen discovery por parte del SDR, porque al final en aquel momento, hace 5 años, el producto era mucho más sencillo. A día de hoy necesito entender muchísimo más, ¿no? Y sobre todo porque las compañías también son mayores, entender en profundidad cuáles son los problemas de esa compañía y cómo los puedo resolver. Con lo cual hemos ido iterando al equipo de ventas a un proceso de ventas donde hay un discovery más profundo, donde luego ya en Product Alignment es donde vamos a mostrar cómo resolvemos tu problema a través de ya la presentación, ¿no? De la demo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces creo que ahí es donde ha habido el cambio mayor, ¿no? Cuando hemos visto que el ciclo de ventas se alargaba un poco porque estábamos yendo up market, hemos tenido que cambiar un poco la manera en cómo estábamos vendiendo.
O sea, que ha sido más un cambio de proceso, del propio proceso de ventas, que creo que tiene bastante sentido. Y imagino también de la mano, con todo eso ha ido con un cambio de playbook, bueno, que el playbook siempre cambia, ¿no? Pero que también de la mano tiene que haber ido un cambio de playbook muy grande en términos de tamaño de empresa, de los ciclos de venta cambiando, los tipos de negociación, sobre todo yo creo. Sí, o sea, pensando, ¿no?, como si fuera yo un EI de Factorial, igual el mayor cambio, más allá de la propia industria, que te tienes que adaptar siempre es el crecimiento del producto per se. Para un account executive es crucial entenderlo, porque sobre todo a medida que se va haciendo más complejo desde un punto de vista de catálogo, como no lo entiendas, vamos, bueno, Luego pierdes lo que tiene oportunidades, ¿no? Factorial es que es un programa, es una herramienta muy intuitiva. Es decir, nosotros siempre hemos tenido una mentalidad de no crear algo donde tengas entres y no sepas por dónde empezar, ¿no? Hemos intentando siempre mantener, ¿no? Porque para eso ya existen otras plataformas, ¿no? Que son mucho más antiguas y más robustas, ¿no? Donde el usuario entra y, bueno, ¿no? Ve un montón de datos, pero no sabe por dónde empezar. O sea, al final hemos intentado que siempre sea una herramienta muy intuitiva. Pero sí que es verdad, y estoy de acuerdo en lo que comentas, ¿no? Y esto me hace recordar, pues, ¿no?, que hemos ido cambiando el proceso, pero hemos ido añadiendo también nuevos recursos, ¿no? Es decir, nace el año pasado un equipo que llamamos pre-sales, que hasta entonces no habíamos tenido. Entonces, a inicios del 2025 empezamos a crear un equipo que le llamamos pre-sales, que es un equipo que a día de hoy reporta producto y está enfocado en ayudar a los equipos de venta, ¿no?, en todo lo que es todo el conocimiento y el knowledge del producto, ¿no? Entonces, este equipo entra en un momento dado también a algunas de las reuniones, muy enfocado sobre todo a la value prop, ¿no? Proposition de lo que es, qué es lo que hace la funcionalidad, ¿no? Cómo te ayuda a nivel de valor, ¿no? No tanto en cómo se utiliza esta funcionalidad, ¿no? Y creo que eso aporta muchísimo valor porque realmente estás hablándole al cliente en cómo te aporta valor y cómo te soluciona este problema, ¿no? Más allá de haces clic aquí, haces clic allá, ¿no? Entonces yo creo que el equipo de pre-sales ha ayudado muchísimo. Hemos introducido lo que llamamos la Product League, ¿no?, que al final es una manera de formar a todo el equipo de Factorial, todo el mundo, o sea, incluso yo, todos hemos hecho las formaciones de todos los productos que vamos lanzando, ¿no?, para entender muy bien cómo ayudamos a las compañías y qué es lo que hacemos, ¿no?, porque si no te quedas como anclado en el pasado, en esto es lo que hacíamos, ¿no? O sea, somos mucho más, ¿no? Y claro, es verdad, o sea, conforme la compañía ha ido creciendo y ha crecido el producto, hemos ido incorporando nuevos recursos. Hemos incorporado recursos que se llaman Project Management también, que son equipos que ayudan en el proceso de implementación de la herramienta también, ¿no?, en nuevos clientes, ¿no?, y cómo entender, ¿no?, ese proyecto end-to-end. Sí, hemos ido incorporando, pero siempre sin perder esa frescura, ¿no?, y esa intuitividad de lo que es Factorial. No, eso es lo que debería. Me gusta que el equipo de pre-sales esté linkado directamente al producto. Creo que tiene mucho valor. Es verdad, porque es lo que te decía antes, ¿no? Para mí mi pre-sales era un mago. O sea, yo tuve mucha suerte con mis preventas, con todos los que he tenido, la verdad, y era precisamente porque estaban muy linkados al producto. Y eso es para mí esencial. Esencial. Pero lo bueno es que son gente que, incluso la persona que lidera el equipo de pre-sales es una persona que viene de ventas. O sea, entró conmigo a trabajar en Fíjate, Factorial. al revés, entonces. O sea, ha ido de ventas a pre-sales. Sí, sí, Conozco mucha gente que hace lo contrario, pero no, ha ido fíjate, no de así. ventas a pre-sales, pero es que nos aporta mucho valor porque al final depende de producto, ¿sabes? Pero entonces enfocamos el equipo, ¿no? Está dependiendo de producto porque entiende muy bien cómo, ¿no?, pues cómo el producto opera, ¿no?, y las necesidades de cada uno de los mercados y las áreas, pero luego enfoca muy bien el proceso de venta, ¿no? Es decir, tienen mindset de ventas, ¿no?, que muchas veces cuando no tienes un equipo de pre-sales, ¿no?, y dependes más de producto, cuesta más, ¿no?, que haya ese mindset de ventas, ¿no?, por parte del producto, ¿eh? Sí. Aunque ya te Sí. digo que en Factorial vende hasta el apuntador. No, claro, como debería ser. Y los primeros, los fundadores, de ahí para abajo, todos. Exacto. Que no se quede nadie sin vender. Yo creo que esto, no me acuerdo, lo hablamos al principio, los socios de Revenue Square, me acuerdo cuando lo montamos al principio, una de las cosas que repetíamos constantemente es que cualquier profesión en cualquier nivel siempre tiene algo de ventas involucrado, pero es que cualquier profesión al máximo nivel es ventas. Sí. Es que es todo. Cualquier cosa.
cualquier cosa. ¿Eres socio en un de abogados? Vendes. Mm, ¿Eres socio en una consultoría? También vendes. ¿Socio vendes. en un banco? Vendes. O sea, da igual, si llegas al No, máximo no, de lo tradicional, no, vendes. es increíble, pero te digo, al final, los que sean de mi generación me entenderán. O sea, es curioso, ¿no? Porque al final, yo creo que la venta hoy, o sea, juega un papel muy importante, ¿no? Siempre ha jugado un papel muy importante, pero hoy ya se entiende como que es un papel muy importante dentro de las organizaciones, ¿no? Antes lo que era el rol de ventas era como, bueno, ¿no? Se asociaba a un comercial, ¿no? ¿Me explico, no? Lo que quiero Sí, decir. sí, 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 sí. Pues, Vamos, 100%, te entiendo perfectamente. entonces los que me escuchen que sean generacionalmente como yo, o sea, entenderán esa parte, ¿no? Y yo me encanta el poder decir, ¿no? Que a día de hoy esto ha cambiado, ¿no? En todas las organizaciones, ¿no? Ha ido evolucionando muchísimo. Sí, digamos que ha cambiado. Revenue Square al final también nace un poco por quitar ese estereotipo del Mm, vendehumos, ¿no? mm, Del vendedor clásico, mm, o más carca, no más que mm. clásico, más carca, Carga, exacto. hacia Mm, lo que es ahora, que la venta es una venta consultiva, es una mm, venta de resolución mm, de problemas, mm, muy cerca del cliente, muy conversacional, pero sobre todo muy, muy, muy consultiva. mm, Yo creo que la estructura precisamente hacia la que habéis ido evolucionando lo demuestra. mm, Un equipo de CX, un equipo de account management, el resolucionar, el buscar y ayudar en problemas, un equipo de pre-sales que realmente está enseñando el valor y no puramente clic, 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 esto es lo que puedes hacer con nuestra solución, ¿no? Yo creo que eso es el potencial que tiene una organización de ventas buena, es ese. mm. Y para mí eso es súper importante. Yo a veces, ahora te vas a reír, pero cosa súper random, ¿no? Pero a veces te das cuenta de cómo ha cambiado el tema de las ventas y demás, porque ¿no? Antes ibas a una farmacia, te voy a poner un ejemplo porque el otro día me pasó, ¿no? Ibas y decías, quiero este producto, ¿no? Pam, toma tanto, ¿no? Y te cobraban y te ibas, ¿no? Y yo ahora me doy cuenta, yo no sé si es la farmacia a la que voy, ¿sabes? Pero hay una mujer que cuando me ve, ¿no? Si me encuentra algo, me dice, ¿no? El otro día me ha salido como una pupa por aquí y me dijo, ay, ¿qué te pasa aquí, no? ¿Qué tienes? No, digo, no sé, me ha salido tal. Iba por otro producto. Acabé con no sé cuántos productos. O sea, me hizo un upselling. Un upsell brutal. O sea, ¿sabes? Pero yo súper agradecida, me fui súper contenta, ¿sabes? Porque me descubrió un problema, ¿sabes? Y como, ah, pues qué bien, ¿sabes? Y me fui tan contenta, ¿no? Es como supo hacerlo bien, ¿no? Sí. Pero es que al final va de esto, ¿no? Es cómo ayudas, porque al final yo me sentí como que me estaba ayudando, ¿no? ¿Sabes? O sea, Sí, sí, que al final, si luego te lo resuelves, la realidad. O sea, es que no. Esto es como todo. ¿Qué emails contesto yo de prospección? Los que de verdad me están resolviendo un problema. mm, Entonces, muchas veces es suerte, pero ya, bueno, sí, sí, otras tantas es que de verdad te conozcan. Hay, totalmente. hay una pregunta que me gusta hacer siempre, que ahora acercándonos un poco hacia el final, Sí. que me gusta hacer siempre, sobre todo, además, con tu posición y con 900 personas a tu cargo. Si tú pudieses, claro, te sabrías decenas y decenas de KPIs, de cómo van las cosas y tal, pero es imposible, ¿no? Lo que decías un poco antes, hay que centrarse en lo importante. Mm, ¿Cuáles son para ti los 2 o 3 KPIs que hacen que el barco vaya en la dirección correcta, ¿no? En mm, los que tú dices, estos son los dos, tres números que tengo que tener en mente, son estos, los mm, demás ya caen a un mm. segundo plano. O sea, mira, yo creo que hemos ido, o sea, he ido iterando, o sea, KPIs hay muchísimos, ¿eh? Es decir, o sea, podríamos estar viendo indicadores de win rates, conversion rates, número de llamadas, ¿no? Podríamos estar viendo, ¿no? Número de demos por persona, muchas cosas. Donde estoy ahora muy enfocada es en la productividad. Entonces, miro todos los indicadores que me lleven a poder medir la productividad, ¿no? Tanto de un SDR como de un account executive, ¿no? Eh, la gente hay muchas veces que me habla de, incluso aquí, en la misma organización, me hablan de, no, pues es que hemos aumentado el conversion rate, mira, ¿sabes? Y yo les digo, ¿hemos aumentado el número de demos? ¿O hemos aumentado el número de meeting books? No, digo, pues entonces no me sirve que hayas aumentado el conversion rate. Eso quiere decir que has reducido el número de leads, ¿sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, es Sí, como, sí. o sea, Si has bajado el pipeline y has vendido sí, o igual, sea, no me sirve. vuelvo a lo de antes, ¿no? A lo de que soy súper transparente y como, ¿no? Me fijo en, ¿no? Al final intento fijarme en cosas muy básicas, de decir, ¿cuántos reps tengo?
cuántas demos o cuántos meetings tienen que tener semanalmente o mensualmente esta gente. Eso significa que tenemos que tener ese volumen de generación, tanto de inbound como de outbound. Si eso no se está cumpliendo, tenemos un problema, ¿no? Entonces, o sea, más allá de... O sea, creo que eso es lo más básico. Entonces, si veo que lo que no funciona es la segunda parte, ¿no?, del proceso de ventas, ¿no?, entonces ahí tengo que poder visualizar qué está pasando y encontrar patrones comunes, ¿no? Entonces ya me fijo mucho más en la organización de la productividad del account, ¿no? Es decir, vale, ¿por qué no son productivos? Porque no tienen volumen, pero si esto ya lo hemos solucionado, ¿cuál es el problema, no? Entonces sí que ya desgrano muchísimo más y miro pues por team leader, por manager, miro turnovers, ramp up periods, todo, ¿no? Porque tú puedes realmente tener un team leader, ¿no? Decir, ostras, no está vendiendo este equipo. ¿Y por qué? Y hasta que tú no miras al detalle y te das cuenta que es el team leader que más ratio de turnover tiene, ¿sabes? No estás identificando un problema. Entonces te preguntas, ¿por qué? Casualmente es siempre la misma persona, ¿no? ¿Qué problema tenemos aquí, ¿no? O sea, es como... Pero te diría esto, ¿eh? O sea, los más básicos es todo lo que me lleve a poder medir la productividad y estar seguro que les estoy dando las herramientas para realmente generar negocio, ¿no? Y muy básico, ¿eh? No me centro tanto en... ha aumentado el conversion rate, lo que te decía, ¿no? Vale. ¿Cuántas demos hemos sacado? ¿200 más que antes? Ah, no, las mismas. Entonces, ¿de qué me sirve aumentar el conversion rate? ¿Sabes? Hemos generado el mismo volumen, ¿no? Sí. Estamos, Sí. estamos convirtiendo menos leads. No, porque es que ahora el lead tiene más calidad. Vale, pues entonces necesitamos más de esos. Lo que te necesito ¿Dónde los habéis encontrado? Multiplícalos. Exacto, multiplícalos, ¿no? Entonces es como una tontería, ¿eh? Pero sí, creo que es Entiendo por dónde vas. Es que es curioso, es verdad, porque el conversion rate, por decir uno, ¿no? Al final depende mucho de otros números para que realmente sea valioso, porque si tu conversion rate aumenta, pero porque tu pipeline ha bajado y tus ventas se han mantenido, significa que estás estancado. O sea, necesita otro número adicional, ¿no?, para que tenga sentido, mientras que la productividad, sobre todo ahora que cada vez más los EIs y los SDRs tienen más tiempo para vender, porque hay más cosas que pueden hacer las herramientas tecnológicas, ¿no? Eso Pero sí que... ahí está el punto, y por eso estoy muy enfocada en la productividad, porque cada vez hay más herramientas y hay que saberlas utilizar e implementarlas. O sea, tú no sabes la de tiempo, cuando pones el ojo ahí, la de tiempo que te das cuenta que pierden nuestros ICs muchísimas veces en hacer un proceso que hoy ya puedes decir que implementando 4 cosas, o sea, puedes eliminar al igual 30 minutos de cada oportunidad al rep. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, puedes automatizar tantas cosas que de golpe y porrazo te das cuenta que esa persona podía haber hecho muchísimo más si le hubieras quitado todo el ruido que tenía alrededor. ¿Me explico? Sí, completamente. Entonces, creo que eso es importante. Y luego también porque te das cuenta cuando buscas patrones, ¿no? Y dices, ostras, esta persona trabaja muy bien. Es top performer desde siempre. ¿Qué hace, no? Y te pones a mirar, obviamente, porque pues, al final lo que quieres es multiplicarlo, ¿no? Y triplicarlo y cuatriplicarlo. O sea, te das cuenta que suelen ser personas... o sea, al final es un tema de no hay magia, ¿sabes? Al final es un tema de organización, ¿sabes? Sí, Te das cuenta que ¿cómo miras eres más a productivo? esa persona y esa persona tiene una agenda que otros accounts no tienen. Y te das cuenta que su agenda es reunión, follow-up, llamada, follow-up, reunión. Esa persona entra a la oficina, tal cual, ¿eh? Le he hecho un seguimiento como para entender qué hacía esa persona y por qué es top performer, ¿sabes? Y no tiene excusas. Y es que es una persona que es pa, 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 pa. Viene a trabajar. Y cuando se va, a las 6 de la tarde, 6:30, se va. Al día siguiente, a las 9 está aquí. Pa, pa. Y su agenda es así. Y sigue su agenda. No sigue un CRM que mira, no mira. O sea, tiene una agenda donde pa, pa, pa. Eso es un robot. ¿Sabes? Es un robot. Hace su trabajo. ¿Sabes? Sabe por qué está aquí. ¿Sabes? Y sabe que quiere llegar a su cuota y quiere ganarse su variable y no tener que darle explicaciones a nadie. ¿Sabes? O sea, viene a trabajar. ¿Sabes? Y a mí eso me encanta. ¿Sabes? Y seguramente sea una de las personas que también le afecta menos, le afecta menos el que le digan que no en una de esas llamadas, porque sabe que tiene la siguiente en la agenda. ¿Cierto? Y está pensando en, pues ahora tengo esto y ahora tengo esto y ya está ido mal, da igual porque tengo otra. Sí, sí. Es increíble. O sea, no voy a decir nombres, pero o sea, esta persona está haciendo un trabajo increíble. ¿Sabes? Como...
Me alegro. Vamos a Muy ver bien. cómo Pues hay que multiplicamos cuidarle. esto en toda la organización. Sí, sí. ¿Sabes? No, pero no es solamente me he fijado en este patrón, pero es que hay muchos de nuestros reps que hacen este trabajo de esta manera y te das cuenta que son los top performers, que los que venden no venden porque tengan suerte o no generan más volumen de demos porque tengan suerte. Lo hacen porque están trabajando, porque están siendo productivos. ¿Sabes? No, no, es Sí, que y no te ponen la excusa de, no, pero es que tengo que rellenar todo esto en el CRM, pero es que no sé cuántos. Que, joder, yo las he puesto también. Quiero decir, pero esa era la época en la que no eras productivo, siempre tienes exacto, alguna excusa que se te ocurre, exacto, siempre. exacto. Bueno, Total. pues Nitia, por cerrar, siempre me gusta cerrar con algún consejo para una persona que está empezando en Go-to-Market. Y nos has comentado antes algún que otro consejo ya, pero si tuvieses que aconsejarle a alguien que está empezando en ventas, es una persona más junior o que se está planteando un cambio de ventas, pero es más senior, ¿qué consejo le darías? O sea, una persona que se plantee o sea, ambas, ¿no? O sea, un Entrar a junior que ventas, sí. quiera empezar, o sea, o sea, si se está planteando entrar en ventas es porque ya le pica la curiosidad del mundo de las ventas y tiene que saber que es un mundo increíble. Al menos es que, claro, ¿qué te voy a decir yo? Que yo soy una apasionada de las ventas, ¿vale? Entonces eso ya es bueno, ¿vale? Pero que entienda realmente que tiene que tener esa paciencia que comentaba al inicio. Es decir, si eres más senior, tienes que estar dispuesto, como digo yo siempre, a aprender y a desaprender, ¿vale? Es una frase muy mía, porque al final no puedes venir aprendiendo sin desaprender manías anteriores que tú hayas adquirido en tus otros aprendizajes y demás. Es decir, emplea lo que realmente te sirva, pero desaprende aquello que no te va a servir a día de hoy, ¿no? Que tengas una mente abierta, ¿no? De querer aprender y desaprender. La gente junior, que no tengan prisa, que se empapen realmente de lo que es el mundo de las ventas, que vivan con sus equipos, esa pasión, que sean muy curiosos, y ser muy curiosos es algo que a mí, antes no he comentado, me funcionó muchísimo y era pegarme al mejor vendedor, ¿sabes? Y estar cerquita, querer sentarme al lado del mejor vendedor y escucharle, observar. Creo que ser observador en la vida es súper importante, ¿no? Es escuchar y observar. Y sin decir nada, luego intentar implementar lo que estás observando y verás que te funciona, ¿no? Y eso multiplica, yo creo que, ¿no? Tu aprendizaje realmente. Y luego que estén dispuestos también a aceptar los cambios. O sea, vivimos en un mundo de cambios constantes. Creo que eso ya a nivel general en la vida, el que no acepte los cambios como una opción a mejora, ¿no? a abrirse, ¿no? a algo ¿no? que esté por venir, creo que no, o sea, no sé cómo te diría, ¿no? Creo que, más por no poner algo negativo, creo que es muy importante que la gente esté abierta a los cambios. Sí. Porque estamos viviendo en un mundo constante de cambios Y ahora cada y vez más. cuanto antes tomes la iniciativa, antes saldrás adelante, ¿sabes? Entonces creo que eso es importante. Perfecto. Aprender, desaprender, estar abierto a los cambios y ser Y no muy tener prisa. curioso y observar muchísimo. Perfecto. Pues, Nitia, mil gracias. Creo que ha sido un podcast buenísimo y con un montón de insights y de aprendizajes. O sea que no sabes cuánto te lo agradezco. Y nada, lo tendremos editado pronto para que todo el mundo pueda escucharnos. Así que mil gracias Muy también a bien. los que nos estáis escuchando. Y Nitia, un placer, como siempre. Nada, Luis, muchísimas gracias por invitarme y nada, espero que pueda aportar algo a la comunidad. Así Seguro que que sí. nada, muchísimas gracias. Seguro que sí. Muchas gracias a ti. Hasta A ti, luego. que vaya muy bien, chao. Chao, chao.